Bien, ahora, este método, el del intercambio del uno por el otro, a través de 4 puntos o razonamientos, ¿sí?, tiene, insisto, como objetivo conducir al practicante, al contemplativo, a esta dimensión evolutiva pinacular caracterizada por el fortalecimiento, el nacimiento y el desarrollo del altruismo radical o la bodhicitta. Y recuerdan que ¿en qué se simbra, en qué se centra? Pues lo hace en el entendimiento del principio de la interdependencia. Comentaba en nuestra previa sesión cómo nosotros podemos liberarnos del velo de las aflicciones mentales y emocionales y en ese contexto liberarnos de la ronda de la existencia condicionada, pero no nos podemos jamás liberar de la interactividad, de la interdependencia que tenemos con todas las formas de vida. Y es en ese contexto que se torna naturalmente necesario, como el siguiente peldaño en el proceso evolutivo, la transformación de una mentalidad de extracción dualista que busca el beneficio personal a una no dual, que entiende la necesidad del beneficio colectivo. ¿Sí? Evidentemente existen similitudes entre la aproximación de los 7 puntos de Asanga y esta aproximación que ahora voy a presentarles. Sin embargo, la ventaja que encuentro en esta aproximación de los 4 razonamientos o puntos en torno al intercambio del uno con el otro de Shantideva es que aborda a este objetivo desde una perspectiva un poquito más racional, con una aproximación un poco más cientificista, que quizá es más fácil para nosotros en el mundo contemporáneo por una razón, porque la metodología de los 7 puntos para el cultivo de la bodhicitta de Asanga depende de compartir una cosmovisión particular, y esta es la de la infinitud o multiplicidad de vidas de cada ser sensible. Esto es, abrazar la eterna continuidad de la mente, abrazar la ausencia de identidad intrínseca de la misma, el renacimiento, los diferentes reinos de existencia, y así concebir como todos los seres a lo largo de ese infinito tiempo han sido a nosotros cercanos, inclusive nuestras madres. Aunque también les daba por alternativa para cultivar esta metodología una más contemporánea y entender cómo todos los seres son necesarios para que nosotros podamos subsistir, ¿sí? Ahí no tienes que verlos como madres ni contemplar el argumento de vidas previas, ni siquiera de vidas futuras, sino simplemente entender cómo en el presente no puedes sobrevivir sin el auxilio de otros. Pero esta metodología, la de los 4 puntos en torno al intercambio del uno con el otro, es un poco más, digamos, fácil de digerir para nosotros porque no requiere de abrazar esos prerequisitos o de abrazar esos presupuestos en general. Bien, el primero de estos puntos o razonamientos es el que llamamos el de igualar el uno con el otro, ¿sí? Se refiere a percibir al uno y al otro con una mentalidad ecuánime en general, ¿sí? Este primer punto, entonces, se centra en esto, en igualar, ¿verdad?, al uno con el otro. Cuando su santidad el Dalai Lama enseña este tipo de conceptos, comúnmente intenta simplificarlos, esta conexión de la forma más honda posible, ¿verdad?, y lo hace tratando de comunicar el hecho del cómo todos los seres sensibles por naturaleza, y evidentemente en este contexto los seres humanos, buscamos y deseamos como nuestro motor primar vital el bienestar y la felicidad. ¿Y qué tipo de bienestar y felicidad? La genuina, la duradera, no solo la idónica, temporal y relativa. De la misma manera que todos, sin excepción, deseamos trascender el conflicto, el dolor y el sufrimiento. Este es el sentido en el que todos somos nosotros iguales, lo que nos, digamos, vincula y que al mismo tiempo nos equipara. El elemento de comunalidad propio de todos los seres sensibles. Todos por naturaleza buscamos bienestar y felicidad. Todos por naturaleza buscamos la trascendencia del dolor y el sufrimiento. Desde el más complejo y elaborado ser humano hasta el más elemental animalito o insecto. Comparte con nosotros este punto de vista. Y cuando nosotros sufrimos, ¿verdad?, ¿qué es lo que deseamos? Pues naturalmente buscamos el alivio. Todos en este planeta, todo ser sensible sin excepción, ¿verdad? Toda criatura es similar a nosotros en este sentido. Desea evitar el sufrimiento, desea asegurar el bienestar y la felicidad. Si lo piensan simultáneamente, mucho de nuestra cultura enfatiza
que hay algo muy particular, único, especial, si gustan, en torno a nosotros. La cultura occidental, la cultura posmoderna en especial, es una que exalta este sentido de individualismo. A veces lo exacerba de una forma, pienso yo, patológica, y creo simultáneamente que esta es una de las raíces y causas del tremendo deterioro ambiental en el que vivimos, consecuente del egoísmo, consecuente de la exacerbación del individualismo, del individuo en la sociedad humana, ¿verdad? Y establecemos esta como muy profunda distinción entre el yo y el otro. Y creamos, por ejemplo, grupos de identificación, como también lo hacemos grupos de exclusión. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? ¿Eres conservador o eres liberal? Y todas estas pendejadas de las que oímos hablar hoy en día. Porque finalmente nadie es uno y otro. Somos seres humanos. Todos tenemos ese elemento de comunalidad. Deseamos ser felices, dejar de sufrir. Y por esto es que es tan importante que nosotros cultivemos este tipo de práctica, esta aproximación de el intercambiar, igualar, equilibrar el uno para con el otro, que es lo que han hecho las personas dotadas, diría yo, de mayor y claro desarrollo espiritual en la historia. Santa Teresa de Ávila, Gandhi, ¿verdad? Su santidad, el Dalai Lama y así subsecuentemente. ¿Qué es lo que todos ellos nos dicen, nos pretenden comunicar? Que todos somos iguales, que todos deseamos vivir en paz, que todos deseamos vivir unidos como uno, ¿no es cierto? Claro que existen diferencias y esas diferencias son importantes y lo son también significativas, pero en el trasfondo de esas diferencias existe un elemento de comunalidad esencial que trasciende la raza, que trasciende la religión, que trasciende el género, que trasciende, si gustan ustedes, la nacionalidad, los roles que nos toca jugar en la vida, las actividades cotidianas, ¿no? Nada de esto, si lo piensan, trátase de una realidad fija, inamovible, congelada, reificada. Y más allá de esto, no representan la totalidad de lo que nosotros somos. Por lo menos no lo hacen desde la perspectiva de nuestra dimensión ulterior. Si podemos entonces ver tanto lo ulterior como lo convencional, podremos aprender de forma simultánea la realidad tal cual es. Podremos tolerar, podremos resolver las disonancias que naturalmente acompañan a los aspectos relativos de la vida y las distinciones que en ella establecemos. Y podremos develar la trascendente unicidad del mundo y de nosotros como copartícipes de ellos. Y no colapsarnos, ¿verdad?, en las aflicciones que acompañan a la exclusión, al tomar partido y a la exacerbación de el individualismo en general, ¿sí? Entonces, el igualar el uno con el otro es lo mismo que reconocer, si lo piensan, en la aproximación de quién, de Asanga, el hecho de que todos los seres sensibles a lo largo del tiempo sin principio han sido nuestras madres o han sido nuestros parientes, ¿verdad? Pero en oposición a esto, utilizando una metodología mucho más racional, basada en la capacidad que tenemos de atender a lo cotidiano, en oposición a tener que utilizar esta cosmología de Asanga y de la tradición budista que demanda el entendimiento de la infinita multiplicidad de vidas. Entonces Shantideva emplea esta perspectiva más crítica que desmantela las nociones arbitrarias de las diferencias que nosotros encontramos a través de esta percepción selectiva o de identificación. Es otra forma de arribar, ¿verdad?, a este fundamento, esta perspectiva elemental que nos permite reconocer el que categorías como yo y el otro, mío o tuyo, son meras artificios, son meras designaciones conceptuales. Bien, ahora, en la tradición budista se plantea el hecho de que las relaciones que nosotros establecemos en la vida con otros seres comúnmente son unas que dividimos en tres categorías. O les contemplamos como amigos y cercanos, o les contemplamos como enemigos y hostiles, o les contemplamos con indiferencia, ¿verdad? ¿Por qué es que nosotros hacemos esto? ¿Por qué es que, por ejemplo, nosotros contemplamos a alguien como un amigo?
¿Por qué es que no tenemos interés alguno en alguien que nos es desconocido, un extraño? ¿Por qué es que nosotros tenemos tal intolerancia y animadversidad, hasta odio por un enemigo? ¿Sí? Pues el criterio fundamental es cómo experimentamos a estas personas en relación a nosotros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta categorización y fragmentación de la experiencia por la que transitamos en el mundo es consecuencia de una especie de sutil narcisismo, si lo piensan. Nuestra vida orientada alrededor de un interés autocentrado. Y tendemos a pensar de esta manera, ¿verdad? Sin tomar responsabilidad del cómo es que nosotros interactuamos y creamos estas relaciones, porque estas relaciones no son inamovibles, no son intrínsecas. No hay alguien que sea intrínsecamente amigo, o alguien que sea intrínsecamente enemigo o indiferente. Nosotros pensamos que reaccionamos a estas personas de forma objetiva, que las vemos como son, pero las vemos claramente a través del filtro de cómo se comportan hacia nosotros. Y las reificamos y congelamos y pensamos siempre son así, porque hoy me dijeron esto, siempre lo harán, porque mañana me dirán esto, lo serán siempre. Y así aparecen como entidades fijas, concretas, completas, como si así se presentaran a nosotros desde su propio lado, pero no existen de esa forma. Esa es la expresión de la ignorancia, ¿sí? Además, hablemos de la impermanencia, como un amigo puede convertirse en un enemigo y pasar del respeto a el cuestionamiento, como una persona neutra puede convertirse a lo largo de la noche en un amigo y puede mostrar hacia nosotros una expresión de bondad espontánea, ¿no? Estas designaciones arbitrarias cambian, se transforman constantemente, comúnmente guiadas por qué fuerza, la de la confusión, la ignorancia y la de nuestros hábitos y tendencias, nuestro karma. Y aquí es donde nosotros podemos tomar responsabilidad sobre la forma en que nosotros inconscientemente construimos el mundo de nuestra experiencia y reaccionamos a las personas basados precisamente en esta distorsión autocentrada y egoísta, ¿verdad? A través del apego, a través de la aversión, creamos divisiones, ¿verdad? Que no son otra cosa que la mera construcción o designación de nuestra mente. Así que el kármicamente construir aliados o enemigos es algo absurdo, ¿sí? Debemos de purificar, debemos de cesar este tipo de proyecciones, de este aferramiento y repulsión. ¿Y cuál es nuestro aliado? Pues lo es la conciencia crítica, ¿sí? Que nos permite expresar en realidad nuestros instintos evolutivos. Y a medida en que igualamos el uno con el otro, pues nos entrenamos a trascender las apariencias, a reconocer, si ustedes gustan, que todos en efecto somos iguales, en el contexto de un sistema mucho más abierto, a evitar el colapso en toda esta percepción relativista que caracteriza nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y así respetamos el hecho de que todos merecemos ser felices y que somos capaces, ¿verdad?, de experimentar miedo, que en nosotros también se puede detonar o disparar el enojo de muchas diferentes maneras, que en nosotros también a menudo hay una hondura de sufrimiento que puede ser muy vasta y variada, pero que todos tenemos el potencial para despertar y todos tenemos el potencial para la trascendencia. Así entonces el Dalai Lama a menudo le gusta mucho decir que para ecualizar o para igualar el uno con el otro, es fundamental el que nosotros seamos capaces de reconocer que todos los seres sensibles cuentan con un valor inherente, ¿sí? Nosotros tendemos a exagerar el valor de nosotros mismos y minimizar el de los otros, ¿no? Pero piensen, nosotros somos uno y los otros son muchos, así que deberíamos de tener más interés en ellos, simplemente por cantidad que aquel que tenemos en nosotros. Bien, pues este es el primer punto, o la explicación y el comentario que hago al primer punto de esta mecánica contemplativa de Shantideva del intercambio del uno por el otro. El segundo punto
de los cuatro es el contemplar las limitaciones de la mente autocentrada, la exacerbación de la preocupación que externamos en torno a nosotros mismos, ¿sí? Y aquí la idea es reflexionar en torno al déficit de vivir una vida que se enraiza en el egoísmo en términos generales, en la mentalidad autocentrada y una evidentemente de exclusión. Este es un punto que en la tradición budista se describe también como el atesoramiento de uno mismo. Pero bueno, hay que tener cuidado porque evidentemente existe un cierto valor en atesorarse a uno mismo. Por ejemplo, esto es el referente de una práctica como la de la preciada vida humana. El realmente atesorar la existencia con la que contamos para aportar e imprimir sobre la misma genuino significado, ¿no? En oposición a construir, lo cual es muy común al día de hoy, una mentalidad depresiva, autodenigrante o denigrativa o una en donde perdemos la confianza en nosotros mismos. Evidentemente este no es el objetivo, ¿sí? Cuando hablamos entonces de la preocupación por uno mismo, ¿a qué nos referimos? Al estar como miopemente invertidos en la mecánica del yo, del para mí, del mío, hasta que nuestra vida se convierte en una especie de burbuja autocentrada y egocéntrica. Y podemos ver ejemplos maravillosos de esa mentalidad en muchas personas, parientes, intelectuales, artistas, políticos. Conozco muchos de esta naturaleza. Vean el caso del presidente Trump, es un ejemplo perfecto de esa mentalidad absolutamente exacerbada y en desequilibrio, autocentrada y egoísta. Y bueno, no digamos en México que no hacemos mal, ¿verdad? Los chilaquiles. También, desgraciadamente, pues nuestras autoridades políticas, la máxima, sufre de ese tipo de mentalidad egomaniática, ¿no? La cual nos aprisiona en una especie de cárcel de ¿qué? De protección al yo y de paranoia. Y esto nos hace estar constantemente intentando defendernos. Todo lo sentimos personal, sentimos que todo el mundo nos ataca, habla mal de nosotros, nos cuestiona. ¿Y cómo reaccionamos? Con agresión, con denigración de los demás. Les decimos así, les decimos asado, eres mi enemigo, eres esto, eres aquello, ¿no? Esa es una mentalidad que conduce también al egoísmo, que conduce al acaparamiento, que conduce a la mentalidad monopólica y así subsecuentemente. Así entonces esta contemplación tiene por objetivo el establecer una especie de examen analítico, realista de nuestras neurosis. Considerar este hecho, ¿no? No desde una perspectiva dogmática, revelada, sino más bien una que emplea y utiliza como referente la razón, ¿sí? El ser capaces de rastrear, de identificar el origen de la miseria, del dolor, del sufrimiento, precisamente ¿a qué? A esta mentalidad autocentrada de esta sobreneurótica preocupación por nosotros mismos, ¿sí? Esta especie de alucinación de separatividad que caracteriza a los seres ordinarios, ¿no? Este sentido que tenemos de existir separados, desengarzados, desvinculados de otros, del mundo, de la tierra, de la naturaleza, ¿verdad? Que es verdaderamente una especie de grito de locura, porque la característica de todo es la interdependencia, ¿sí? Y esto naturalmente que revela, pues nuestra confusión, la aflicción raíz que detona el resto de nuestras dificultades y problemas recurrentes. Y a medida en que nosotros contemplamos los límites y las repercusiones que nuestras vidas naturalmente aporta y trae esta sobrepreocupación en nosotros mismos, pues también reconocemos que el más grande terrorista existente en nuestro planeta, ¿cuál es? Pues no es un fundamentalista árabe o musulmán, no es otro que esta mentalidad autocentrada, egoísta, que constantemente pretende defenderse paranoicamente de todo lo que le rodea y que emana de una especie de dimensión primaria del individuo, de la psique, del cerebro reptilíneo, ¿no? Que ha sido secuestrado por la amígdala, ¿verdad? O la amígdala, ¿sí? Y que nos conduce a
pensarnos de esta manera y a conducir al mundo entero que nos rodea al dolor y al sufrimiento. ¿Sí? Este es el segundo punto. Entonces, en la mecánica que nos ofrece Shantideva, de los 4 para el intercambio del uno con el otro. Bien, ahora, eso es el contemplar las limitaciones de la sobrepreocupación en uno mismo. El cuarto es la contemplación de los beneficios del altruismo, ¿no? Una vez que nosotros hemos analizado y explorado las limitantes de la sobrepreocupación en nosotros mismos, de la mentalidad autocentrada y egoísta, ¿sí? Recuerden que decía el Buda, ¿por qué sufrimos? Porque nos identificamos con lo que no somos, con este sentido y noción equívoca y fantasiosa de identidad autónoma e independiente, exacerbada. ¿Por qué sufrimos? Decía el Buda, porque pretendemos hacer propio, pues lo que no nos pertenece, nunca nos ha pertenecido, no nos puede en el futuro pertenecer. Igualmente, esta concepción equivocada de nosotros mismos. Entonces, una vez que hemos visto, entendido las limitantes de esta mentalidad, la del egoísmo, la de la sobrepreocupación por uno, ahora podremos analizar y podremos señalar cuáles son las ventajas de su opuesto, en este caso el altruismo. Y esto va a permitirnos establecer una especie de sesgo, de cambio de eje gravitacional, de órbita, por lo que concierne al flujo de nuestra energía, que hoy se encuentra invertida en este círculo vicioso del yo neurótico, y dirigirla hacia los que nos rodean. ¿Sí? Y recuerden lo que decía Asanga, ¿verdad? Que es la bondad que tenemos hacia otros, lo que nos conduce a experimentar el deseo de repagar, de restituir lo que hemos de estos recibidos, que es tanto, lo cual nutre al espíritu de la bondad, ¿no? Bien, así que se siente muy bien, si lo piensan, devolver, ¿verdad? Retribuir y vivir animados de un espíritu de gratitud en oposición de uno que nos lleva a pensar que somos la última Coca-Cola en el desierto, que nadie nos merece, ¿verdad? Como decía Betty Davis en su autobiografía, les he contado esta anécdota de mi juventud, ¿no? Que decía, a mí nadie me entendió y los pocos que me entendieron mal. Esa es la expresión pinacular de esta mentalidad egomaniática, autocentrada y egoísta, ¿no? A mí nadie me entendió porque soy tan especial, tan único, tan diferente a todos. Y los que lo intentaron, pues lo agradezco, pero fallaron. ¿Por qué? Porque soy tan complejo y difícil. Soy extraordinario aún en el contexto de mi propia neurosis. ¡Qué barbaridad!, ¿no? En oposición, aquí celebramos y cultivamos el sentido de la gratitud, el pagar hacia adelante, como esta película tan bonita, el devolver lo que hemos recibido. ¿Y por qué? Bueno, porque esa es la realidad. Estamos expresando una concordancia con la misma, basada en el sentido de la interdependencia, ¿sí? Y esto es una de las metas fundamentales del entrenamiento mental. Muy, muy valioso, una reflexión muy profunda, ¿sí? Entonces, disparar el altruismo en nosotros, disparar este sentido y determinación de devolver lo que hemos obtenido. Y esto nos conduce al último de los 4 razonamientos para el intercambio del uno por el otro, que es el intercambio del uno por el otro. De los 4 razonamientos de el igualarnos el uno al otro, que es ahora el intercambio del uno con el otro. ¿Sí? Y precisamente la dimensión pinacular de esta técnica es intercambiarnos a uno con el otro. ¿Qué queremos decir por esto? Pues literalmente el hacer que nuestro corazón interno se externaliza, ¿no? El cambiar el flujo de nuestra energía de la mentalidad autocentrada a aquella que atiende y se preocupa por el bienestar y el sufrimiento de otros, ¿sí? Ponernos a nosotros mismos ¿en qué? En los zapatos de otros. Recuerden ese famoso imperativo vulcano de la serie, pues,
de los 60 de Viaje a las Estrellas, en donde uno de sus protagonistas, el famoso doctor Spock, ¿sí?, decía que el imperativo de su muy avanzada ética sociedad, la vulcana, era entender precisamente que el valor de muchos supera al valor del uno. Por una razón muy simple, porque los demás son muchos y yo soy tan solo uno. El bien de muchos supera el bien del uno. ¿Sí? Bien, pues esto es también esencial. ¿Sí? Y en el momento en que nosotros comenzamos a experimentar este tipo de sentimiento empático, que no tiene metas, que no tiene un juego escondido, una segunda intención, podremos cesar esta sobrepreocupación que tanto nos atormenta en la vida, cesar de producir todo tipo de karma negativo y cesar las causas que nosotros propician y producen el sufrimiento. Así entonces, podríamos decir que algo así como el muro de la autopreocupación se colapsará y podremos ver a nuestro mundo de una forma mucho más clara a través de la perspectiva y la experiencia de muchos que pues enriquecen la percepción que tenemos del mundo en oposición a la perspectiva y percepción que tenemos del mundo centrada en nosotros mismos. ¿Sí? La realidad existe no en nuestra perspectiva de ellas, sino la que tienen todos colectivamente. ¿Sí? Bien. Esto nos ayuda a romper, insisto, esta tremenda obsesividad que caracteriza nuestras vidas. Y este es el racional de esta maravillosa mecánica, mucho más contemporánea, centrada, insisto, en la razón, en la investigación empírica que nos ofrece el gran Shantideva. ¿Sí? La práctica de los 4 puntos en torno al intercambio o el igualar el uno al otro, que culmina con el intercambio del uno con el otro. ¿Se entendió eso? Entonces, de nuevo, primer punto, igualar el uno al otro. ¿Cómo lo hacemos? Develando en qué sentido somos todos iguales. Todos deseamos ser felices y dejar de sufrir, y todos por igual lo merecemos. No hay nada original en esto, en nosotros. 2, contemplar las limitaciones de la mente autocentrada y egoísta. 3, contemplar los beneficios del altruismo radical, el espíritu del bodhisattva. Y finalmente, el intercambio del uno por el otro, en ponerse en los zapatos del otro. ¿Ok? Vamos a hacer esta práctica juntos para que generen con ella familiaridad. La puedan hacer más tarde ustedes por sí mismos en casa. Nos ponemos derechitos, nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Coloquemos a nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento, cualquier rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil, al inhalar imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginemos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío.
Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el soporsueño, la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que está propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento y sin distracción. Fortalezcamos la estabilidad de ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación presente entre este movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo,
en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento hacia la práctica de la estabilidad. Y particularmente involucrémonos con la práctica de los 4 puntos del intercambio del uno por el otro de Shantideva. Recordemos, pertenece a la matriz del cultivo del corazón de la práctica de la introspección analítica, de la visión Kabar o el Vipassana. Comencemos por el primer punto, el igualar el uno con el otro. Recordemos la afirmación del Dalai Lama. Como de hecho todos los seres por igual desean ser felices y dejar de sufrir. Es en este sentido que todos tenemos esta dimensión de comunalidad. Somos iguales. Lo somos en un sentido fundamental. Cuando tenemos sed, deseamos agua. Cuando experimentamos dolor, buscamos alivio. Todos en este planeta, toda forma de vida, todo ser sensible, comparte este objetivo. Recordemos cómo nuestra cultura exacerba el sentido del individualismo y la valía particular de la persona. Desestima el valor de la colectividad. Y atendamos como una vez que nosotros establecemos esta distinción artificial entre el yo y el otro, creamos la mentalidad de la identificación grupal, de la exclusión. Es por esto que es importante intercambiar el uno con el otro o igualar al uno al otro. Esto es lo que han hecho las más grandes figuras espirituales del mundo, como el Dalai Lama o Santa Teresa de Ávila. En nosotros existen diferencias y son importantes, pero por abajo de estas somos fundamentalmente iguales. Tengamos presente el como la raza, la religión, el género, nuestras habilidades, nacionalidad,
Todas tienen un rol, juegan un papel importante en nuestras vidas diarias. Esto es cierto, pero no son realidades fijas. Más allá de ello, no representan lo que somos, nuestra dimensión ulterior. Si podemos atender la dimensión ulterior y la relativa simultáneamente, seremos capaces de tolerar y resolver las disonancias que naturalmente aparecen en torno a las distinciones entre el uno y el otro. Recuerden que igualar al uno con el otro es lo mismo que ver a todos como nuestras madres. Pero utilizamos una perspectiva más crítica que pretende desmantelar esta noción arbitraria de la diferencia basada en la identificación de grupo. Atendamos cómo dividimos a las personas en amigas, enemigas y extrañas. ¿Por qué nos gustan nuestros amigos? ¿Por qué no manifestamos interés alguno por los extraños? ¿Por qué odiamos a nuestros enemigos? El criterio fundamental es cómo experimentamos a estas personas en relación a nosotros y por lo tanto representa la expresión de una forma sutil de narcisismo. Nuestra vida orientada alrededor de una mentalidad autocentrada. Los otros existen en dependencia de cómo se comportan conmigo. Y así pensamos, sin tomar responsabilidad de la manera en que interactuamos y cómo co-creamos las relaciones en el mundo de nuestra experiencia momento a momento, acorde a nuestra conducta, acorde a nuestra interpretación. Estas personas aparecen como entidades físicas, como si estuvieran dotadas de esa identidad intrínseca, inamovible, unitaria, absoluta. Pero no existen así. Un amigo puede convertirse en un enemigo. Una persona neutra puede transformarse de la noche a la mañana en un amigo, mostrarnos bondad espontánea. Una persona puede ser mi amigo y un enemigo de otro, mi enemigo y un amigo de otro, o indiferentes a mí y a otros. Observemos cómo estas son meras designaciones conceptuales arbitrarias, que cambian constantemente, en buena medida, animadas por la confusión, la distorsión cognitiva y el karma. Aquí es donde podemos tomar responsabilidad de la manera en que inconscientemente edificamos y construimos, la manera en que reaccionamos a las personas. Como comúnmente lo hacemos, movidos por nuestros criterios autocentrados, nuestro apego, nuestra aversión. Todas las divisiones que creamos entre nosotros y otros son constructos arbitrarios de nuestra propia mente. Para kármicamente construir más aliados y menos enemigos, deberíamos de purificar nuestras proyecciones de aferramiento, de repulsión, de indiferencia. La conciencia es nuestra más poderosa arma para trabajar con estos instintos evolutivos. A medida en que igualamos el uno con el otro, nos entrenamos a ver más allá de las apariencias. Reconocer que todos son iguales en el sentido de ser sistemas abiertos y evitar el colapsarnos en el moralismo relativista. Respetamos el hecho de que todos deseamos ser felices.
somos capaces de experimentar preocupación, de estar asustados, de detonársenos el enojo. Pero también todos tenemos el potencial del despertar, de la transformación. Así como dice su santidad el Dalai Lama, el igualar el uno con el otro es un medio de reconocer que todos poseemos el mismo valor intrínseco. Tendemos a exagerar nuestro valor individual y a disminuir el de los demás. Pero los demás son muchos y nosotros solo somos uno. Y sin caer en una actitud masoquista que tampoco es inteligente, debemos invertir un poco más de nuestro tiempo en los otros. En el disminuir nuestras preocupaciones narcisistas, en caer en la codependencia o la autonegación, avanzando nuestra preocupación por otros. Contemplemos ahora las limitaciones de la mente autocentrada, de una vida que se experimenta enraizada en el egoísmo, en el involucramiento obsesivo con uno mismo, en la importancia personal, en el yo, el para mí, en el mío, hasta el momento en que nuestra vida se convierte en una especie de burbuja egocéntrica, que nos vemos prisioneros de la jaula de hierro, de la autoprotección, de la paranoia. Como esta autoprotección crea la justificación de la agresión. Observemos esa neurosis. Desde una perspectiva crítica, no dogmática. Observemos cómo la base de todas nuestras aflicciones es la mente autocentrada y egoísta. Y que esta es la expresión primaria de la confusión y la ignorancia, el no conocer cómo existimos, como seres en relación, en movimiento, ausentes de identidad intrínseca. Como nadie existe como una isla, como dependemos de la bondad de otros. Contemplemos ahora las ventajas del altruismo. Una vez que hemos entendido las limitantes de esta mentalidad autocentrada, podemos en efecto señalar las ventajas del altruismo. Esto cambia el eje gravitacional de nuestra energía, hoy invertida en nosotros mismos, pero que podemos extender hacia los infinitos seres. Como menciona Asanga, en el reconocer la bondad de otros, en el comprometernos a repagarla. Así reflexionamos en torno al hecho de cómo todas nuestras victorias y éxitos son consecuente de la bondad de otros, de la influencia positiva de otros sobre de nosotros, de su acción sobre de nosotros, su consejo, su interactividad. Observemos cómo acumulamos nuestros éxitos como si fueran trofeos y orgullosamente declaramos, yo hice esto. No es cierto. Falso. Pensemos acerca de los incontables, inimaginablemente generosos, vistos o no vistos,
individuos que nos han ayudado en ese proceso, en esta y en infinitas vidas. Pensemos en las personas, elementos, las acciones esenciales simplemente para poder prender un foco en la noche. Nuestro mundo se crea y se nos entrega a través de la bondad. Un conducto para la resonancia armónica del cuidado. Es inconcebible. No podemos encontrar principio y fin a esa interdependencia. Y se siente bien repagar, ser generosos, agradecidos, mantener el flujo de la bondad. No hay experiencia más profunda y maravillosa que el altruismo, el compartir, el amor, el conectar. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Estaremos experimentando las cosas como son. Yo le llamo a esto amor presencia. Porque estamos todos conectados. Somos todos el conducto para el amor bondadoso. Somos la expresión evolutiva del amor presencia. Recuerden que la ignorancia primaria es el sentido de separatividad, porque todos estamos conectados. Porque nada existe de forma aislada. Al conectarnos a través del altruismo radical, expresamos la manera en que las cosas son, más allá de la ilusión o la apariencia. Y recuerden cómo el hábito del egoísmo crea obstáculos para el flujo de esta energía del amor y la compasión. Generemos entonces este espíritu altruista y celebremos las ventajas de la gratitud y el entendimiento de la interdependencia. Abracemos esta nueva cosmovisión, la del altruismo radical, la bodhicitta. Y así culminemos intercambiando el uno con el otro. Eso quiere decir abrir nuestros corazones, transformar el flujo de nuestra energía de aquella autocentrada a aquella que se preocupa por otros. Pónganse en los zapatos de alguien. Conéctense al sistema nervioso, al circuito neuronal de alguna otra persona, hasta que arribemos a esa dimensión de calidez, de humedad, de su humanidad. Estamos diseñados para lograr esto, para hacerlo. Piensen como una madre pierde fácilmente su sentido de individualidad para incluir a sus hijos, para atenderlos, los hace prioritarios. Gradualmente expandamos esto hacia todos los seres, haciendo lo que la tradición del Mahamudra llama tomar a toda la realidad como nuestra consorte, como nuestra musa. El intercambio altruista es el antídoto al veneno de la mente autocentrada. En el momento en que comenzamos a experimentar esta empatía sin meta, sin una segunda intención, cesamos la preocupación obsesiva sobre nosotros mismos y la producción del karma negativo y por lo tanto del sufrimiento. El muro de la confusión en torno a quiénes somos se colapsa. Y podemos ver el mundo desde múltiples perspectivas, más allá del yo. Es como cuando recibimos a alguien, a nuestro ser amado o querido, cuando vuelve de trabajar.
Y si rompemos nuestra tendencia egoísta y autocentrada, le atendemos, le preguntamos cómo le fue, nos ponemos en sus zapatos, vemos el mundo de su experiencia, les preparamos la cena, tocamos su música preferida, intercambiamos nuestro sistema nervioso por el de él o ella. Y se siente bien, porque rompemos la ilusión de la mente autocentrada, porque realmente conectamos con la experiencia de otro, y así con su mundo o su dolor. Habremos roto el dique de la obsesión por el yo. Habremos permitido el flujo natural del amor y de la compasión, una expresión primaria de la realidad ulterior. Y así terminemos por dedicar el mérito que a través de esta práctica ya hemos desarrollado y cultivado. Deseemos, sirve y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y donde ya exista siquiera de forma germinal que se incremente. Que todos los seres sin excepción puedan ser felices, puedan identificar las causas genuinas del bienestar duradero, que puedan dejar de sufrir y erradicar las causas que producen el dolor y la insatisfacción constante, incontrolable y recurrente. Que podamos todos actualizar la condición de la conciencia omnisciente, amorosa y compasiva de un Buda, de un ser lúcido y despierto, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Imaginemos entonces del centro de nuestros corazones irradie un intenso haz de luz blanca. Concibamos cómo se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Alivia el sufrimiento de los que hoy sufren de hambre y de enfermedad. Los que deambulan inconscientemente el estado intermedio entre la vida y el renacimiento. Los que son objetos de diferentes tipos de violencia. La bélica, la intrafamiliar, la de género. Aquellos que hoy se ven expuestos a tragedias naturales, y en especial aquellas de fabricación humana. Y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades colectivas, en especial aquellos que no tienen especiales talentos para poderlas utilizar, expresar y actualizar con éxito. Así es. Así es. Así es. Buenas tardes, buenas noches a todos. Una vez más, muchísimo gusto de tener la oportunidad de estar con ustedes a través de este medio remoto, mientras dure esta contingencia sanitaria. Y bueno, para la misma todos es importante tengamos paciencia, tolerancia, pero al mismo tiempo nos resguardemos de la mejor forma posible, no solo en nuestro propio o beneficio individual, sino en especial para beneficiar a nuestros seres queridos y a todos los que nos rodean en general. Nada es permanente. Yo tengo pues la esperanza de que esta emergencia no solo por naturaleza sea transitoria, sino que termine lo antes posible. En el Inter, pues tenemos la oportunidad de vincular y contactarnos a través de este medio que nos facilita la tecnología y continuar con nuestro programa tanto contemplativo como nuestro programa formativo en el tiempo que nos pues tome reunirnos una vez más. Recordarán que hemos estado hablando acerca de los dos diferentes tipos de Samadhi. Terminamos una pues metódica presentación de las características y los pasos que acompañan al desarrollo en el Samadhi del Shamatha. Esto es, en el cultivo de la estabilidad de la atención o de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Tendrán presente que el objetivo central
de esa aproximación es aportarle a la mente poder y funcionalidad y permitirle al practicante eventualmente reclamar lo que llamamos el signo de la mente, entendiendo por ello la posibilidad de asirse de reclamar la herencia de la propia conciencia que hoy en realidad nos es ajena en consecuencia de su condición disfuncional, los hábitos y tendencias inerciales que la controlan y determinan en general. Pero comentábamos simultáneamente que el cultivo del samadhi y del shamatha, por importante e indispensable que es en el sendero, es insuficiente y debe de complementarse con el cultivo del samadhi y del vipassana. Entendiendo por la gran aportación del Buda al universo contemplativo, pues la habilidad de metódicamente investigar aquellos tópicos y temas centrales que liberan al individuo de las limitantes que son propias del samsara o de la existencia cíclica, particularmente la confusión o ignorancia en torno a la modalidad de existencia que nos caracteriza a nosotros y a todos los seres dotados de vida y conciencia, los seres sensibles, la naturaleza de los fenómenos en términos generales, los que aparecen a nuestras diferentes bases sensoriales, las 5 físicas y la mental, y finalmente la naturaleza de la experiencia por la que en el mundo transitamos, entendiendo la importancia y la injerencia que tenemos como perceptores sobre la conformación de la misma y cómo es la conciencia, la cognición, la mente, la causa sustancial en la elaboración de esta. Bueno, dentro del contexto del samadhi, del vipassana, tenemos una matriz de diferentes aproximaciones contemplativas, como son, por ejemplo, las 4 aplicaciones de la atención o las 4 recolecciones, las meditaciones que tienen por objetivo el explorar y examinar la naturaleza de la vacuidad y el surgimiento dependiente, las meditaciones que empleamos para nutrir y permitir madure en nosotros el corazón y nazca en nosotros la bodhicitta, como son las prácticas de la bondad amorosa, de la compasión, el regocijo, la imparcialidad. En la tradición tibetana se enfatiza una triada de sistemas meditativos particularmente potentes para producir y propiciar esta mentalidad, la bodhicitta, la meditación de las 6 causas y su consecuencia o de los 7 razonamientos para el cultivo de la bodhicitta de Asanga, la meditación de los 4 puntos de el colocarse en los zapatos del otro o el intercambio del uno por el otro de Shantideva, la meditación de los 11 puntos de Tsongkhapa para lograr el cultivo de la bodhicitta y la práctica que sintetiza estas 3 aproximaciones, que es la práctica del tomar y el dar o el Tonglen. Esta semana hemos ofrecido para ustedes la instrucción en la práctica de los 4 razonamientos o los 4 puntos para el intercambio del uno por el otro de Shantideva, este gran erudito y contemplativo indio que viviese en el siglo VIII de nuestra era y fuera uno de los padres de la tradición de Nalanda, tan influyente en la transmisión del Dharma en Tibet, pero también el autor de este famoso texto, un clásico de la literatura budista, que es El camino de vida del Bodhisattva o el Bodhisattva Charyavatara. Bien, hemos también hablado acerca de la importancia de otras técnicas en esta matriz de desarrollo contemplativo, como son aquellas que nos permiten acceder a nuestra naturaleza fundamental, la luz clara primigenia, a través de la mecánica de la unión con el mentor o el arquetipo búdico, que es propio del sendero del diamante. Esto es el estado de generación y perfeccionamiento del Tantra. Y finalmente, las prácticas que se cultivan en el pináculo de esa aproximación, el Tantra sin forma, como son las del Mahasandhi y el Mahamudra, el Chakchen y el Dzogchen, ¿sí? Al mismo tiempo y en el contexto de las prácticas del Vipassana, de estas 5 matrices de aproximación contemplativa, encontramos técnicas como lo son las de los 4 pensamientos que orientan a la mente hacia el despertar y que hemos dicho tienen por objetivo fundamental el detonar en nosotros los 3 esenciales o primarios aspectos del camino. ¿Cuáles son estos? La renuncia o el espíritu de la emergencia, precisamente esta honda y poderosa mentalidad, la bodhicitta, en su dimensión relativa, y después, a través del cultivo de la sabiduría, en su dimensión, pues, final, la ulterior, ¿sí?
dentro de ese contexto hemos empezado a hablar acerca de la práctica contemplativa de la apreciada vida humana, y en el contexto de la apreciada vida humana es que hemos hecho una presentación de la naturaleza de la mente, de su condición espiritual, de su eterna continuidad, desde la perspectiva del modelo de la inferencia lógica, el modelo de la inferencia empírica y finalmente el último componente de la misma, que es la inferencia por autoridad. La semana pasada nos dedicamos o concentramos en el modelo de la inferencia empírica a través de revisar algunos casos emblemáticos, tanto, digamos, propios de la tradición tibetana como de la tradición budista en general, pero también que encontramos o podemos identificar en diferentes latitudes y en los estudios de investigadores que son intachables en términos a su rigor científico, como lo fueren el doctor Ian Stevenson, quien escribiese este famoso texto de casos, 20 casos sugerentes de renacimiento, y donde la reencarnación y la biología se intersectan, ¿sí? Pero también la obra de Jim Tucker y de Bruce Grison y de Antonia Mills, que desde mi perspectiva pues son los científicos más influyentes en el tema de la investigación pues metódica de el renacimiento o de la continuidad de la conciencia después de la muerte o de los casos cercanos al morir en general. Hablamos nada más como mención también de la obra pionera de Raymond Moody, como también de la obra pionera de Elizabeth Kubler-Ross, quien fuera la madre de la tanatología en Occidente en general. Bien, hablamos del caso del Dalai Lama, que es uno de los más claros de estos, ¿no? Perdón. Y les comentaba acerca de, bueno, el hablar de algunos otros. Les compartí algunas experiencias que yo he tenido la oportunidad de presenciar y administrar a lo largo de mi vida, como esta pequeñita de Tampico, ¿verdad? Quien desde muy temprana edad tenía una muy extraordinaria y perfecta recolección de eventos de su vida previa, de su identidad, del idioma que hablaba, del lugar donde había nacido, al punto en donde cuando nosotros consolidamos esa investigación y la llevamos de vuelta a su hogar, pues tuvo la oportunidad de reconocer a los miembros de su familia y ellos a esta. Les platicaba también de mi propio caso, o empezaba a hablarles de cómo desde una edad muy temprana, en un entorno, bueno, para empezar hay que tener en cuenta la época, la década de los 60. Yo nací en 1964, tengo 55 años, estoy por cumplir 56. En 1964 tenía tan solo 5 años el Dalai Lama de haber escapado del Tíbet. El Tíbet seguía siendo pues misterioso para Occidente, muy poco se había escrito del mismo, algunos relatos de viaje de, por ejemplo, ingleses, rusos, que tuvieron la oportunidad de visitar el Tíbet en el siglo XIX, principios del siglo XX. Estaba también pues la obra de Anagarika Govinda, que fue muy influyente también en mi vida, un maestro nacido en Perú o Bolivia, no recuerdo exactamente cuál de esos dos países, me parece Perú, y que vivió gran parte de su vida en Alemania. Fue a estudiar a Sri Lanka y después en India. Tuvo la oportunidad de conocer en Darjeeling a el que sería su maestro, Domo Geshe Rinpoche, uno de los más grandes lamas gelugpas de principios del siglo XX. Y después él desarrolló un vínculo muy poderoso con la cultura y civilización espiritual del Tíbet. En la década de los 30 tuvo la oportunidad de visitar el Tíbet, especialmente el oeste del Tíbet, el antiguo reino de Guge, el estado de Tuling, ¿verdad? Y particularmente su capital, ya en ruinas, Zaparán, y conjuntamente con su esposa, una Parsi india que se llamaba Ligotami. Ambos eran extraordinarios pintores y artistas, hicieron pues una copia de todos los murales extraordinarios de la época de la transmisión temprana del budismo al Tíbet, que, bueno, nos permitieron conservar la estructura pictórica de estos muy tempranos edificios, de esa primera difusión del budismo al Tíbet en general. Y después, más tarde,
aquella de la Matisha en la segunda difusión en el siglo XI, muy a tiempo porque pues todo ese complejo, como gran parte del Tíbet, consecuente de la devastación y el genocidio étnico y cultural que la República Popular China pues propiciara en este territorio, pues destruyó también todos los restos de esta antigua capital del reino de Guge, pero afortunadamente y gracias a Nagarika Govinda, pues tuvimos un testimonio del mismo. Él escribió un texto pionero en torno al Tíbet que se llamó El Camino de las Nubes Blancas, The Way of the White Clouds, en donde nos comparte algunos de los principios primarios del budismo tibetano en general, y así otros pioneros como fueron John Blofeld, un escritor inglés que tuvo la oportunidad de viajar extensamente por China en la década de los 30 y también visitó las fronteras con Tibet y generó un vínculo de vida con el budismo tibetano, y otros más, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces, cuando yo nací en 1964, la realidad es que el material que se tenía en torno al Tíbet era pues muy poco y pues accesible también para muy pocas personas. Evidentemente, de muy poca penetración en Latinoamérica, no se diga en México, de lo poco que se sabía del Tíbet, total y completamente tergiversado. Estaba vinculado a la obra de Lobsang Rampa, que escribió el famoso Médico de Lhasa y El Tercer Ojo, que eran realmente novelas de un individuo que resultó ser un plomero inglés y que elaboró pues toda una mitología de ser un lama encarnado que había renacido en Occidente con una misión especial, en fin. Y bueno, eso también inspiró a las famosas radionovelas en México de Calimán, El Hombre Increíble, y su compañero Solín, que fueron muy populares en aquel entonces. Eso es todo lo que se sabía del Tíbet. Pero yo, cuando tenía 3 años, mi madre comentaba, pues le reclamaba precisamente por qué no había tenido la oportunidad de nacer en el Tíbet, en la Tierra de las Nieves, y el por qué había nacido en México, y comentaba cómo le describía este país de las altas montañas, en donde hombres vestían de mujeres, que a la mentalidad de un niño, pues, aparecen aquellos vestidos de una túnica monástica, ¿verdad? Tenía memorias muy lúcidas de diferentes lugares del Tíbet, especialmente de algunos centros monásticos, como era el monasterio de Jepung y el monasterio de Sera, en la capital del Tíbet, 3 de los 5 primarios monasterios gelugpas de toda la meseta tibetana. Y bueno, tuve la oportunidad muchos años después de visitar Tibet en la década de los 90, el principio de la década de los 90, en 1991, que tuve la oportunidad de visitar la capital del Tibet por vez primera, Lhasa, y ahí al pues también visitar el famoso monasterio de Jepung, tuve una experiencia como déjà vu, como si ya hubiese estado ahí, lo conociera perfectamente, de tal manera que podía navegar. Es una ciudad monástica enorme que en su época de esplendor, antes de la invasión comunista, albergaba entre 13 y 15 mil monjes. Entonces podrán imaginar la extensión de ese monasterio, todos sus recovecos, edificios, residencias, y me era un entorno absolutamente familiar, como si hubiese vivido ahí siempre, ¿no? Al mismo tiempo y de pequeñito tenía pues como experiencias visionarias, recuerdos no solo de eventos en esa vida en la Tierra de las Nieves, como también un monje, sino recuerdos de un maestro en particular, ¿sí? Quien se manifestaba recurrentemente en mi entorno onírico, en mis sueños. Y finalmente, cuando tuve la oportunidad de visitar por vez primera el Valle de Katmandú, por ahí del año de 1985, cuando estaba haciendo una residencia por parte de mi universidad, la Universidad Naropa, tenía un programa de estudio en Nepal para aquellos de nosotros que estudiábamos estudios budistas y tibetanos, y que se centraba en el monasterio de Kanyin Sherublin, que era el monasterio de Tulku Ugyen Rinpoche, y después de su hijo de Chukinima Rinpoche y su familia, Choklin Rinpoche, Tsokni Rinpoche, Mingyu Rinpoche, ¿sí? Y bueno, la primera vez que tuve la oportunidad de visitar este monasterio también me era muy familiar, pero cuando visité la ermita de Tulku Ugyen, él vivía en las montañas de Katmandú, había dejado la dirección de su monasterio a su hijo y él se había retirado a vivir en las montañas. Tenía una ermita pues en los altos
de Katmandú, desde la cual se veía pues todo este maravilloso valle encantado, y de las nubes salía la estupa de Swayambhu, que es una de las estupas más antiguas del mundo. Y el día que tuve la oportunidad de visitar a Tulku Ugyen por vez primera fue un evento muy especial en mi vida, porque finalmente él era ese maestro, esa persona que se había hecho presente en mi entorno onírico, en mis sueños desde pequeñito. Y él me recibió de una forma muy especial, me comentó que había tardado mucho en encontrarlo, ¿no? Y así se desarrolló una vez más una relación vital que duró por muchos años hasta que el propio Tulku Ugyen pues falleció, y él fue uno de mis maestros principales. Así que, ¿cómo explicar variables de esta naturaleza que desde una muy pequeña edad una persona como su servidor en un país como el nuestro, México, de extracción cultural y espiritual cristiana, católica, tan ajeno al Tíbet, al budismo, en una época en donde no había ningún tipo de información acerca del Tíbet, de su historia, ninguna influencia cultural como puede haberla hoy, ¿verdad? Yo tenía esa, insisto, cercanía, ese vínculo, esa familiaridad, que al mismo tiempo me fue abriendo todas esas puertas, ¿verdad? Como si hubiera un plan maestro que me permitiera volver a un entorno que me pertenecía, y de alguna manera a través de ese medio cumplir una vieja promesa, porque yo siento que ese ha sido el rol que me ha tocado vivir en esta vida, ¿verdad? El servir como un embajador del universo espiritual y cultural del Tíbet, de su santidad el Dalai Lama y de otros grandes lamas de nuestra tradición, y pelear por esta nación que hoy transita por uno de los momentos más difíciles de su historia. Así entonces, pues con todo ello, creo que podemos abrazar, por lo menos con una especie de duda que les gusta, informada, educada, este tópico central de la tradición budista, que es la de la eterna continuidad de la mente, su condición espiritual y el renacimiento. Se preguntarán simultáneamente por qué utilizamos, cuando hablamos de este tema, el tema renacimiento en oposición a uno, que nos es un poquito quizá más familiar, que es el de la reencarnación. Y esto tiene razón de ser, porque utilizamos comúnmente la palabra reencarnación para referirnos a la teoría o a la cosmovisión en torno a la continuidad de la conciencia y de la vida tras la muerte que se tiene, por ejemplo, en el brahmanismo. Y el término renacimiento, que ilustra la concepción que se tiene de la continuidad de la conciencia y el renacimiento en el budismo, ¿sí? Mientras que en el brahmanismo se concibe que lo que renace es un ser dotado de identidad intrínseca, un alma personal. En la tradición budista, lo que se dice que renace es la continuidad de la conciencia, que como un río se encuentra en un proceso constante de movimiento y transformación y nunca es exactamente la misma. Esa diferencia es muy importante en términos filosóficos y de la estructura total de estos diferentes senderos, y esa es una de las razones por las que nosotros utilizamos términos distintos para referirnos a una concepción doctrinal, la reencarnación en el contexto del brahmanismo y el renacimiento en términos del Buda Dharma. Bien, ahora, decía que podemos aproximarnos a este tópico a través de tres modelos. El modelo de la inferencia lógica, en donde exploramos el por qué es coherente concebir a la mente como un flujo de eterna continuidad de experiencia. El modelo, y lo hicimos a través de la presentación de la conservación de la conciencia, recordarán, donde analizamos a la mente como un flujo de eterna continuidad de experiencia, como una sucesión de instantes de mera claridad y darse cuenta que no se crean ni se destruyen, se transforman, que carecen de un principio y de un fin absolutos, y así subsecuentemente. Después analizamos el tema desde la perspectiva del modelo de la inferencia empírica, en donde revisamos casos concretos de renacimiento. Digo, podríamos pasarnos años haciendo esa revisión, por eso mejor les he instado a que ustedes hagan un poquito de su tarea y pues lean algunas de estas obras seminales que creo que les van a generar absoluta convicción en torno al tema. Yo simplemente he hecho un muestreo de algunos de esos casos, como por ejemplo el famoso caso de Pam Reynolds, ¿sí? Y después, pues lo que se llama el modelo de la inferencia por autoridad. Y el modelo de la inferencia por autoridad pues se refiere a confiar en el testimonio que nos aportan
informantes que nosotros naturalmente concebimos y contemplamos como dignos de nuestra confianza. Ahora, ¿cuáles son estos informantes? Pues personas que tienen un récord de honestidad, de integridad, de habilidades personales excepcionales. En el contexto de la tradición budista, individuos que han actualizado habilidades paranormales, como por ejemplo es el caso de lo que se llaman las conciencias profundas o las abhijñás, que se pueden actualizar, como ejemplo, a través de la maestría del samadhi y del shamatha. Cuando un individuo ha logrado la plenitud de la estabilidad de la atención, automáticamente esas habilidades de cognición se hacen presentes, como por ejemplo la capacidad de atender de forma directa la continuidad de las vidas previas, tanto de uno como de aquel sobre el que uno deposite su atención. Esta es una habilidad que se puede manifestar de forma parcial, algunas vidas, algunos eventos, algunos incidentes, o se puede manifestar en una forma excepcional, por ejemplo, en un Buda, sin límite alguno. ¿Sí? Esto es infinitas vidas y todos los detalles que se busca examinar de cualquier persona en términos generales. Así que individuos dotados de esas habilidades, que al mismo tiempo manifiestan cualidades como la capacidad de percibir visualmente a distancia, más allá de los límites sensoriales del órgano ocular, el ojo, los que poseen la habilidad de oír a distancia, más allá también de los límites del órgano sensorial auditivo, el oído, la habilidad de caminar en el agua, la habilidad de sumergirse en la tierra, la habilidad de volar, o sea, que parecen míticos, pero en realidad son capacidades paranormales que se hacen presentes en una persona que ha logrado la plenitud de la estabilidad de la atención, ¿sí? Y hay varias maneras de arribar a ese objetivo, ¿no? Claro, todos estos son vistos desde la perspectiva budista como siddhis mundanos. Siddhi quiere decir un logro espiritual, en este caso vinculado a este tipo de habilidades paranormales, y mundanos quiere decir que se manifiestan dentro del contexto del samsara y no necesariamente nos liberan del mismo. Se dice que el siddhi transamsárico es aquel que nos ayuda a comprender la ausencia de identidad intrínseca de nosotros y todos los fenómenos, la comprensión de la vacuidad y del surgimiento dependiente, porque este es el que finalmente puede liberarnos de la existencia cíclica o de la vida condicionada. Entonces, en personas que manifiestan todas estas gamas de habilidades, pues no nos sorprende también el testimonio que nos comparten de sus vidas previas o de personas a las que señalan recordar sus vidas previas y eventos muy concretos de las mismas. En esto se basa, por ejemplo, todo el fenómeno de los tulkus en Tibet, que son lamas reencarnados que desde que nacen tienen memorias remotas muy claras de sus vidas previas o que pueden reconocer a alguien como tulku, como la continuidad de un maestro de una vida a otra. ¿Sí? Y bueno, dada, digamos, la envergadura, la proyección, la importancia de personas de esta naturaleza, para nosotros se convierten en informantes confiables y lo que nos dicen es algo que nosotros naturalmente consideramos como digno de explorar, digno de investigar en términos generales. Así que espero que por lo menos esta presentación en ustedes genere el beneficio de la duda, y ese beneficio de la duda es en realidad todo lo que requerimos para poder abordar una buena parte o una estructura importante de la doctrina budista, que en efecto depende de comprender la naturaleza espiritual de la conciencia, su eterna continuidad, el tema central de la causalidad moral budista, que es el karma y el renacimiento. ¿Sí? Bien, ahora volvamos a el tópico de la preciada vida humana, esta práctica meditativa con la que comenzamos en efecto esta discusión, ¿sí? Recuerden que precisamente la razón por la que he hecho esta presentación es para poder abordar críticamente, ¿sí? Este tópico o algunos de los temas centrales que se presentan dentro de esta aproximación introspectiva o contemplativa, la de la apreciada vida humana, ¿sí? Volvamos a esta meditación. Recordarán que la misma se divide en dos grandes conjuntos o dos grandes temas de análisis introspectivo. Primero abordamos el tema de las 10 riquezas o dones que deben de estar presentes en la vida de una persona, de un ser sensible,
para poder potencializar el esfuerzo evolutivo que conduce al despertar y la iluminación, y las 8 libertades que representan ciertas ausencias, elementos de los que el individuo tiene que estar libre para poder lograr ese objetivo. Comenzando entonces con la primera de estas reflexiones introspectivas, la de las 10 riquezas, ¿cómo se lee el primer tema a contemplar? De la siguiente manera. Se dice, habiendo experimentado renacimiento como un ser humano funcional, poseemos las condiciones óptimas para ingresar y avanzar en el proceso del desarrollo evolutivo. En esta condición vital, contamos con un relativo equilibrio entre la presencia del sufrimiento que detona al espíritu de la emergencia y el bienestar que nos permite superar la parálisis vital y emocional. Todos los prerequisitos necesarios para lograr las distintas metas del sendero están en nosotros hoy presentes, ¿sí? Entonces es el primer tema a explorar. Dice, habiendo experimentado renacimiento como un ser humano funcional, ¿sí? Aquí hay 2 temas. Habiendo experimentado renacimiento como un ser humano, ¿sí? Tengan en cuenta que desde la perspectiva de la tradición budista, la entidad que manifiesta continuidad previa y previa al nacimiento y post la muerte, no es en sí misma, en su naturaleza esencial humana. Su condición humana es temporal y dependiente. ¿A qué? Al maridaje y al vínculo entre la conciencia, ese flujo de eterna continuidad de experiencia, y esa particular y temporal plataforma de vida, expresión y experiencia que es el cuerpo humano. Desde esa perspectiva, la conciencia que precede, ¿verdad?, al renacimiento humano no es humana. Y la conciencia que se separa del cuerpo durante la transición del morir deja de ser humana. Porque la condición humana solo se presenta en ese maridaje, el de la conciencia con esta particular plataforma de vida y de experiencia, ¿no? Para ponerlo en términos chuscos, es como si habláramos de una persona que es 100% palacio. Han oído esa expresión de la publicidad del Palacio de Hierro, ¿no? Alguien es solo 100% palacio cuando utiliza, ¿qué?, la mercancía del Palacio de Hierro. Es cuando estás completamente vestido de esa mercancía que puede decirse de ti eres 100% palacio. Pero en el momento en que te quitas esta mercancía o antes de haberla adquirida, no eres 100% palacio, porque tu condición de palacio depende del maridaje o el vínculo entre tu persona y esos bienes. ¿Se entendió eso? Igual, la mente en sí misma no es intrínsecamente humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque carece de identidad intrínseca. Y una de las variables de las que carece es de esa condición intrínseca humana, que por naturaleza es temporal y relativa, sin mencionar el hecho de que es una en sí cambiante, en movimiento, que es dinámica y por naturaleza también transitoria, por lo que de nueva vez se afianza la concepción de que no puede tener identidad intrínseca, porque si la tuviera, tendría que ser estática, tendría que ser autónoma, tendría que ser independiente, ¿sí? La mente entonces no era humana antes de renacer y en el momento en que se separa del cuerpo deja de ser en buena medida humana. Claro, en el momento en que se desvincula del cuerpo, lleva consigo, en la conciencia sustrato, las impresiones y tendencias acumuladas en esta vida como humano, que pueden propiciar subsecuentemente una nueva vida humana, un renacimiento humano una vez más, o puede generar las condiciones para que éste se dé después de varias vidas, cuando pues esos elementos maduren, se topen con causas propicias para poder germinar, que no necesariamente se hacen presentes inmediatamente después de esa particular vida y volver a ganar un renacimiento humano. Simultáneamente, no olviden que desde la perspectiva budista hay diferentes tipos de renacimientos humanos. El preciado renacimiento humano, que es aquel que posee estas libertades y riquezas y que es genuinamente conducente al desarrollo evolutivo que conduce al despertar, y el renacimiento humano a secas, ordinario, en donde esas condiciones no están necesariamente presentes y esa vida no es necesariamente realmente favorable para en nosotros detonar pues las condiciones que nos conduzcan al despertar y la iluminación. Inclusive esa vida puede aprovecharse negativamente para acumular una gran cantidad de méritos,
de karma negativo y en una vida subsecuente perder la plataforma humana y experimentar renacimiento en otros distintos reinos donde la mente puede también encarnar, de los que hablaré en un ratito. Entonces, habiendo experimentado renacimiento como un ser humano, quiere decir que debemos de tener en cuenta que esta es una condición que no es necesaria, que no se hace presente en nosotros por fuerza, porque la mente puede renacer en otras plataformas, puede estar dotada de otras condiciones para su expresión y vida. Tradicionalmente esto se divide en tres: el renacimiento en el Kama Dhatu, en el reino del deseo, el renacimiento en el Rupa Dhatu o el reino de la forma, y el renacimiento en el Arupya Dhatu o el reino sin forma, todos dentro del contexto del samsara o de la existencia cíclica de la vida condicionada, porque el renacimiento en cualquiera de estas distintas plataformas de vida está en buena medida dominado por hábitos y tendencias inerciales, la cognición dualista, la reificación, y por lo tanto el entendimiento fragmentado que tenemos de nosotros y del mundo. Y así la perpetuidad del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción que advienen de la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Dentro del ámbito del reino del deseo, el Kama Dhatu, y así se le describe a este primer universo, porque aquello que define en nuestra existencia en el mismo es el deseo sensual. Precisamente el hecho de que nosotros interactuamos con ese entorno y con ese mundo, pues en buena medida dominados, esclavizados. ¿Por qué? Por nuestras bases sensoriales y el hambre que éstas generan en nosotros por recibir cada vez más y más, pues diferentes tipos de estimulación visual, auditiva, gustativa, táctil, olfativa y mental convencional, ¿verdad? Ahora, dentro del ámbito del reino del deseo, el Kama Dhatu, se habla de dos diferentes conjuntos o dos diferentes tipos posibles, potenciales de renacimiento. Al primero se le describe como un renacimiento desafortunado y al segundo se le describe como un renacimiento afortunado. El renacimiento desafortunado así es nombrado porque en el mismo se hacen presentes condiciones particularmente poderosas, fuertes, detonantes particularmente, digamos, incisivos del dolor y del sufrimiento constante, incontrolable y recurrente. En otras palabras, en buena medida, en los así denominados renacimientos desafortunados, se hacen presentes existencias dotadas de mayores condiciones detonantes de sufrimiento que de placer. Y es en ese contexto que son desafortunados. Son también desafortunados porque las condiciones que propician y detonan el desarrollo evolutivo no están realmente en estos presentes. Así que el desarrollo evolutivo en esos entornos se manifiesta de una forma glacialmente lenta, se avanza muy lentamente o se deteriora dependiendo del desempeño vital de la persona, porque desde la perspectiva del Buda Dharma, el proceso evolutivo no es lineal, no siempre es ascendente, ¿verdad? Porque eso sería tanto como afirmar que puede manifestarse un proceso evolutivo en independencia de causas que lo propicien. Y esto violaría el principio primario de ¿qué? El de la causalidad moral, el karma. No hay efecto sin causa. Si las causas para el desarrollo evolutivo no se han cultivado, no se manifiesta el efecto. Si el efecto se ha manifestado es porque se han cultivado las causas del desarrollo evolutivo. Así entonces, a través de esos renacimientos es muy difícil generar las condiciones para obtener un renacimiento humano, uno preciado, en donde uno se topa con el Dharma y tiene pues naturalmente inclinación hacia el mismo, y esto eventualmente nos conduce a vincularnos con maestros calificados, con una instrucción fidedigna y comenzar nuestro avance en el sendero, ¿sí? Entonces, los renacimientos desafortunados son desafortunados, uno, por la intensidad del sufrimiento versus el placer que les caracteriza, y son desafortunados porque las condiciones que favorecen el desarrollo evolutivo ahí se dificultan, no están del todo inhabilitadas, no están del todo ausentes, pero se manifiestan de una forma muy primaria. Por ejemplo, imaginen, piensen, conciban la dificultad que les gusta un chapulín para generar
o una encarnación como chapulín para generar las condiciones que nos conducen a la iluminación. Evidentemente, en esa plataforma de vida el avance es muy corto, es pequeño, y pueden darse también la involución, como también puede acontecer en la propia vida humana, ¿sí? Bien, estos tres renacimientos desafortunados son el renacimiento en el reino de los seres paranoides, o también se le llama en el reino infernal. El renacimiento en el reino de los espíritus hambrientos o seres fantasmales, y el renacimiento en el reino animal. Como podrán imaginar, por ejemplo, cuando hablamos acerca de renacer en el reino animal, por animal nos referimos a una multivariedad de formas de vida. Todo esto depende de la maduración del karma del individuo. Así también hay diferentes tipos de forma de vida en el reino de los espíritus hambrientos, y hay diferentes formas de vida y universos en el reino de los seres paranoides, ¿sí? Después están lo que nosotros denominamos los renacimientos afortunados. Y se les llama afortunados aquí, en primera instancia, tan solo teniendo presente una variable: el que en esas plataformas de vida y experiencia hay mayor placer que dolor, mayor bienestar relativo que insatisfacción o conflictividad. Y en ese sentido son afortunados. Pero de esos renacimientos, en buena medida, solo hay uno, el humano, en donde se puede sólidamente avanzar hasta obtener el despertar y la iluminación. En la tradición también se habla del cómo, desde la perspectiva del reino de los seres fulgurantes, los devas, que también llamamos dioses en el mundo budista, pero no son dioses. La palabra correcta es aquellos que irradian luz, los seres que fulguran, los devas, ¿verdad? Que es la misma raíz indoeuropea del término español divino. Alguien divino técnicamente es alguien que irradia luz, que es luminoso, ¿sí? Se dice que también en esa condición se puede, pues, avanzar, ¿verdad?, hasta un cierto nivel del camino que conduce al despertar. Desde esa plataforma no se puede lograr la iluminación, la budeidad, pero podemos avanzar algunos peldaños en el camino. Pero la plataforma que es óptima para ese viaje de desarrollo evolutivo es la apreciada plataforma humana. No solo la vida humana, sino la apreciada vida humana. Insisto, la dotada de sus riquezas y sus libertades, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los renacimientos afortunados? El reino humano, ¿sí? El reino de, se les llama diferentes nombres, titanes, dioses en contienda o seres en contienda, y dioses celosos. Se les puede llamar de esas tres maneras. Y finalmente, el reino de los devas o seres fulgurantes, ¿sí? Cada una de estas dimensiones de existencia puede ser explicada de una de dos maneras. La podemos abordar desde una perspectiva psicológica, porque podríamos arguir, y con razón, que aún dentro del contexto de la propia vida humana, hay seres humanos cuya vida se asemeja a la de un demonio. Hay seres humanos cuya vida se asemeja a aquella de los que concebimos como fantasmas o seres fantasmales, espíritus hambrientos. Hay seres cuyas vidas parecen ser en extremo animales, individuos controlados por instintos básicos como el de la reproducción y la supervivencia. Hay seres que su forma de vida humana es humana. Hay seres cuya forma de vida humana es como la de los asuras o titanes, como por ejemplo los capitanes de la industria, ¿sí? Los zares de la industria y los grandes empresarios como quizá, no sé, Bill Gates, ¿no?, o Carlos Slim, entraría en la categoría de lo que llamamos un ashura, un ser en contienda, un dios celoso. Y finalmente la categoría de los devas o seres fulgurantes, que también en el contexto psicológico humano pues tiene un paralelo. Me imagino que les gusta uno de esos juniors que se pasa toda su vida viviendo en una playa, tan solo surfeando y gozando pues del ocio, ¿verdad?, y de la herencia de sus padres. Eso sería como un deva de alguna manera, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las mentalidades que determinan esa condición? Ya sea en la vida humana, ¿verdad?, en donde esas diferentes dimensiones o reinos de existencia se manifiestan de forma simbólica, o con renacimientos tan
genuinos o tan, digamos, coherentes como lo es en este momento para nosotros el renacimiento humano. Bueno, hagamos la concordancia de los esquemas mentales con cada uno de los reinos y dejemos sus detalles para la semana que entra. Primero, los seres paranoides son individuos dotados como mentalidad primaria de la ira, el enojo, la aversión, la hostilidad y el odio. Los espíritus hambrientos, particularmente dotados de una mentalidad de extremo aferramiento y apego. Los animales de tendencias instintivas particularmente poderosas, como el instinto de reproducción y supervivencia. Se dice que su mentalidad es una ausente y carente de una inteligencia discriminativa. Esto es, que no pueden, en esa condición vital, realmente practicar los medios que conducen al despertar y la iluminación. Claro, pueden acumular mérito, impresiones positivas, que en un espectro muy amplio de tiempo pueden conducir a la plataforma y circunstancia que es propicia para el despertar y la iluminación. Pero en esa plataforma no pueden dar el salto. Esto es, un perro no puede de perro convertirse en Buda. Tiene que transitar de la condición perro a la humana y de la humana a la de un Buda. Ahora, por cierto, cuando hablamos de la condición humana, por la misma no solo nos referimos a la vida humana que conocemos, la del Homo sapiens, sino por vida humana nos referimos en el contexto evolutivo del Buda Dharma a muchas diferentes formas de vida presentes en la realidad, en el universo, en la galaxia, en el cosmos, ¿verdad? En donde hay un equilibrio entre el placer y el dolor, porque si el placer es demasiado intenso, el individuo no manifiesta interés por el desarrollo evolutivo. Si el dolor es demasiado intenso, el individuo está demasiado fragmentado y distraído con la administración del dolor, ¿verdad? Para poder vincularse y avanzar en el camino al despertar. Tiene que haber un equilibrio en donde el placer no es demasiado intenso, porque entonces no hay renuncia, en donde el dolor no es demasiado intenso, porque entonces hay pues trauma, ¿sí? Para que el individuo pueda progresar en el camino que conduce al despertar. Y los animales, se dice, en esa condición no poseen, en esa encarnación, en esa forma de manifestación, la suficiente discriminación para poder avanzar hasta el despertar y la iluminación. Luego viene el mundo humano. Su característica mental es el deseo sensual, ¿sí? Nosotros somos seres increíblemente sensuales, ¿verdad? Todo lo estructuramos a través de nuestros sentidos, confiamos absolutamente en ellos, estamos dominados por la necesidad de satisfacerles. Luego vienen los titanes o asuras, los seres en contienda. Su mentalidad está dominada por los celos, la envidia, la competitividad. Y finalmente los devas, cuya mentalidad está determinada en buena medida por el orgullo, la importancia personal. De esto hablaremos entonces la semana próxima, las características de cada reino, ¿verdad? Y cómo podemos entenderlo en una condición humana, pero también podemos abordarlo desde una perspectiva ontológica. Todo esto nos permite entender la rareza de esta condición y por ende la parte inicial de esta observación, habiendo experimentado renacimiento como un ser humano. Eso es raro. Y más aún dice, como un ser humano funcional, porque podríamos haber ganado el renacimiento humano y hoy estar enfermos, no sé, algo que nos inhabilite físicamente o que genere graves problemas para nuestro desempeño funcional de vida, o problemas mentales y emocionales tan intensos como una persona esquizoide o paranoide, para la cual no hay posibilidad de funcionar adecuadamente en el mundo, ¿verdad? O haber nacido con traumas tan increíblemente coherentes, poderosos, ¿verdad?, que generen distorsiones cognitivas y emocionales muy graves en la persona desde la infancia. Todos conocemos casos así. Bueno, hemos nacido como un ser humano funcional. Eso es raro. Poseemos las condiciones óptimas para ingresar y avanzar en el proceso del desarrollo evolutivo. ¿Por qué? Porque tenemos el karma para eso. Y así es que han llegado a mí y con ello han llegado al Dharma, ¿verdad? No es casualidad. En el universo no hay casualidades, como decía Einstein. Desde una perspectiva ateísta decía que Dios no juegue a los dados con el universo, pero lo que quería decir es que en el universo no hay casualidad
vivimos en un entorno causal, ¿verdad? Así que este encuentro tiene razón de ser. Su encuentro con el Dharma es algo que para lo que han cultivado causas y condiciones desde mucho tiempo atrás. Y dice, en esta condición vital contamos con un relativo equilibrio entre la presencia del sufrimiento que detona al espíritu de la emergencia. O sea, tienes suficiente malestar como para querer renunciar, para querer mejorar, para querer liberarte de lo que produce tus conflictos y dificultades. Pero el sufrimiento no es tan poderoso que te inhabilita, te trauma, te hace disfuncional. Y el bienestar que nos permite superar la parálisis vital y emocional. Demasiado bienestar genera una parálisis vital y emocional, pero una cierta dosis de bienestar te permite pues buscar algo más, ¿no? Que en este caso es el sendero espiritual. Por lo tanto, se concluye, todos los prerequisitos necesarios para lograr las distintas metas del sendero están en nosotros hoy presentes. Esto es algo difícil de obtener, es raro, pero también se dice es frágil, es fácil de perder. Continuemos con este punto la semana próxima en nuestro análisis de esta importantísima práctica contemplativa, la apreciada vida humana a través de las 10 riquezas, las 8 libertades y hoy la primera de las mismas. Habiendo experimentado renacimiento como un ser humano funcional, poseemos la condición óptima para ingresar y avanzar en el proceso del desarrollo evolutivo. En esta condición vital contamos con un relativo equilibrio entre la presencia del sufrimiento que detona el espíritu de la emergencia y el bienestar que nos permite superar la parálisis vital y emocional. Todos los prerequisitos necesarios para lograr las distintas metas del sendero están hoy en nosotros presentes. Muy bien, pues les agradezco muchísimo la atención que me han brindado el día de hoy. No solo este tema que estamos armando y preparando, sino también la instrucción que les di en torno a esta maravillosa práctica para el cultivo de la bodhicitta de la tradición de Nalanda, la práctica que nos aporta y nos confiere Shantideva, los 4 puntos para el intercambio del uno con el otro. Pues muchísimas gracias, espero que tengan una muy buena semana. Les recuerdo que este sábado 12 de mayo tendremos nuestro seminario de instrucción en la sadhana de Tara Parnashavari, ¿verdad? De la que recibimos hace algunos días el empoderamiento por parte del venerable Dorje Lopon Hung Lee, ¿sí? Muy importante para todos los que tomaron el empoderamiento, que ahora pues no se pierdan la explicación completa de la sadhana y toda la transmisión oral de la misma, ¿sí? Pueden solo quedarse con la recitación de la plegaria a Tara Parnashavari, pero si quieren tener la instrucción completa de la sadhana, que es el método pues de Guru Yoga y de la yoga de deidades para transformarnos desde la perspectiva del sendero del diamante, no dejen de escuchar este seminario, ¿sí? De 8 de la mañana a 1 de la tarde a través de este medio, ¿verdad? Estaré yo con mucho gusto con ustedes y el venerable Hung Lee, ¿sí? Esto es el 12, 8 a 1 de la tarde. También este martes, el 16, sábado 16 de mayo, me equivoqué. Y este próximo martes 12, de 7 a 9, estaré dando una conferencia virtual para la comunidad Casa Tibet Monterrey en torno a las 3 dimensiones y tipos de conciencia. La conciencia grosa, sutil y más sutil, y el rol que juegan en la travesía y la aventura, en el camino que nos conduce al despertar y la iluminación. Hay un vínculo en la página web de Casa Tibet para esto, y también pueden entrar a Casa Tibet Monterrey y ahí inscribirse para esta conferencia. Una vez más, pues les agradezco que nos sigan acompañando. Les recuerdo el no perder su vínculo con el Dharma. Tanto trabajo nos ha costado llegar al mismo. Es tan frágil y se puede perder con tanta facilidad por toda una vida o varias vidas. Y les agradezco mucho las aportaciones que hacen a Casa Tibet, que nos permiten en estos tiempos difíciles mantener nuestro proyecto vivo. Muchas gracias. Terminemos por dedicar el mérito y así desear que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado, que pueda ser y servir de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y
y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewa de nyu de dana mazan de juju ne do ache jamalo pade sana kumpa sho chanjop sencho rimpo chema ke pana che chuchi ke panyampa me payan kong ne kundu pewa shuma benzeguru pema sebe. Muchísimas gracias.